El clásico, partida, la largada es mala para Tyson, mala también para The Other. Viene el caballo Karnak con Vino Veritas a los primeros puestos, ataca para el tercero Walkover, en el cuarto Hawk, en el quinto anda Background, luego corre King, Another Chance, penúltimo The Other, queda el caballo Tyson en el último lugar. El jinete de The Other viene peleando con el caballo porque el caballo quiere correr, pero por supuesto no le puede soltar las bridas. Karnak domina al ejemplar Vino Veritas, que está corriendo en velocidad. No entiendo esta carrera del caballo Vino Veritas. En el tercero la yegua Walkover, muy bien colocada. En el cuarto Hawk, al quinto avanza Background, luego corre King, seguidamente Another Chance, penúltimo Tyson, último el caballo The Other. En 26 exactos los primeros 400 metros, vienen con un tren, por supuesto, muy cómodo. Karnak domina el clásico Fuerzas Armadas de 1990. Vino Veritas continúa segundo. Walkover en el tercero. Ataca para el cuarto lugar, bastante lejos Background. Luego corre White Hot con el caballo Tyson y Another Chance. Seguidamente quedó King y The Other continúa en el último lugar. Karnak domina en 1:18 los 1200 metros. Vienen prácticamente galopando. Vino Veritas permanece al costado del caballo Karnak. En el tercero Walkover, en el cuarto Background, quinto Tyson, sexto Hawk. Después corre King con Another Chance. Sigue The Other en el último lugar. La lucha entre Vino Veritas pegado a la baranda y Karnak por fuera. Walkover puede aprovechar esta pelea, aunque el caballo Karnak vuelve a la lucha por la parte exterior de la cancha. Se viene Karnak a la delantera. En el segundo Vino Veritas, en el tercero Walkover, cuarto Background, al quinto avanza White Hot junto con Tyson y King, luego Another Chance, sigue The Other en el último puesto. En la recta de enfrente de nuevo está dominando la situación el caballo Karnak, los 2000 metros en 2:13.2. Karnak adelante. En el segundo Vino Veritas, en el tercero Walkover, al cuarto avanza el caballo Another Chance, quinto Background, en el sexto puesto White Hawk con Tyson, luego The Other y último está el caballo King. Karnak sigue dominando, pero allá viene a comprometerlo la yegua Walkover. Walkover desplaza por fuera, viene Background para el tercer puesto. Background contra Walkover y contra Karnak. Ataca Another Chance para el cuarto y para el quinto el caballo The Other, que corre mucho por la parte interior de la cancha. Background contra Walkover cuando giran la última curva. Another Chance por dentro para el tercero. Entran en la recta final con Background dominando el clásico. Background adelante. Another Chance para el segundo por la parte interior. Corre mucho Another Chance por dentro. Background por el centro. Another Chance por dentro. Another Chance pasando a dominar el clásico. Les gana Another Chance el número 1. Segundo Background, tercera Walkover, cuarto The Other, quinto Tyson, sexto Vino Veritas, séptimo Hawk, octavo Karnak, noveno y último King, que no terminó la carrera el caballo King.